Son tres partes de ese muy interesante material con Rafael Sosa, que decíamos es uno de los agricultores uruguayos que se destaca por extensión a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pero ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta la Ciudad Vieja, a la oficina de Ángel Urraburu, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Con él vamos a hablar sobre cómo funciona la economía en este año 2024. Así lo observa este importante empresario que se ha ganado un lugar de privilegio. Fue presidente o arrancó la presidencia cuando asumía Tabaré Vázquez. Allí comenzó a destacarse desde la Bolsa de Valores de Montevideo con sus declaraciones y sus apariciones públicas. Ha continuado, incluso se retiró en un momento, pero ha regresado por estos tiempos y es sin lugar a dudas el corredor más notorio que tiene esa actividad de la Ciudad Vieja. ¿Cómo observa Ángel Urraburu el comienzo del 2024? ¿Cómo fue el cierre, en definitiva, de un año complejo como el anterior? Bueno, fue complejo, pero por suerte el comienzo del 24 es auspicioso. Más allá de que el año electoral, por definición, es un año complejo, complicado, ya las campañas están a todo volumen. Las campañas internas, después se va a trasladar a las campañas de partido con partido, y eso, el ruido político a la economía no le hace bien. Siempre genera algún tipo de resquemor, algún tipo de incertidumbre, y lo peor es que las inseguridades en la economía se pagan. Yo espero de que el sector inversor, los ahorristas, los que mueven la economía del país, partan de supuestos realistas y objetivos y razonen cómo está terminando el 2023, sobre todo con 2 o 3 indicadores que para mí son muy develadores de una situación que va paulatinamente mejorando. El hecho de haber combatido la inflación de una manera tan fuerte como se lo planteó este gobierno y haber tenido resultados positivos, yo creo que hay que resaltarlo, porque acá en este país hace muchos años que la inflación no bajaba del 8%, ya lo teníamos asumido como un índice que estaba estacionado y que no iba a tener alteraciones. Estamos cerrando el mes de febrero del 2024 con una inflación de 4,71 en los 12 meses últimos. Y eso hacía mucho que no se registraba. Entre las cosas buenas de la economía del gobierno de la calle Pou es que ha equilibrado los gastos, ha sido más mesurado, por más que uno sigue criticando algún despilfarro, pero es mucho más controlado. Por ahí pasa quizás esa mejora que usted marca. Seguramente yo en alguna nota que me han hecho en los últimos días decía que el primo hermano de la inflación es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal ha sido combatido también de una manera muy marcada, más allá de que hubo algunos meses en donde subió después de haber bajado, donde ¿Qué es déficit? ¿Qué es déficit fiscal? El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado. Y esto, si se desboca, y miremos a la Argentina, en donde el déficit fiscal está absolutamente fuera de control, y eso significó para los argentinos emisión monetaria. La emisión monetaria desencadenó una suba de precios vertiginosa y sin límites. Bueno, en el Uruguay el déficit fiscal estuvo acotado. En el último periodo del Frente Amplio se había ido un poco más arriba, cerca del 5% del producto, un déficit alto para el momento que se estaba viviendo. Luego el nuevo gobierno lo atacó, lo bajó. El año pasado subió algo, pero al final del año y el principio de este año está un poco más nivelado por debajo del 4%. ¿Cómo se explica con tantas obras que uno observa en el país y sobre todo en las rutas? Bueno, las obras están dentro de la disciplina fiscal que se ha mantenido, porque se ha atacado mucho el déficit corriente, o sea, el gasto del Estado en los gastos comunes y corrientes de todos los días, vamos a decir. Eso sí se atacó, se alinearon los jerarcas de las distintas reparticiones
atacaron todos en la misma dirección y tuvieron un éxito sin ningún tipo de duda. Al haber un déficit fiscal controlado y en baja, la inflación fue dominada. También hubo una política monetaria muy restrictiva, y esto sí que nos afecta a nosotros, los que estamos en las finanzas, de forma directa. La emisión de letra de regulación monetaria, que ha sido tan discutida, con tasas de interés mayores a la inflación, realmente yo creo que eso limitó la demanda de bienes, fomentó el ahorro, retiró circulante de la plaza, y en ese sentido, al haberlo retirado, se evitó la presión sobre los precios y se logra este ritmo devaluatorio de 4,71. Pero también hace 9 meses que el gobierno ubicó el índice de inflación dentro del rango meta, que es de 3 a 6%, y eso hacía mucho tiempo que no se producía. A mí me parece que los sectores de menores ingresos, de ingresos fijos, son los más beneficiados de este tipo de políticas, porque son los que dependen de su sueldo, y el sueldo rinde más en la medida que los precios no suban tanto. O sea que para mí es una política muy acertada, comparto totalmente, y es una de las cosas auspiciosas que estamos notando al comenzar el 2024, que esperemos que se mantenga durante todo el año. Desde el sector exportador o de materias primas, productores rurales, se reclaman por el tema del dólar, que es un tema constante y que va pasando por los diferentes partidos y gobiernos. Sí, es el gran tema. Todo el mundo en la campaña lo toma como para, yo digo, que hacer gárgaras con el tipo de cambio. Si bien hay un atraso cambiario manifiesto, que no es tan importante como se dice, pero al mismo tiempo que se combate la inflación subiendo las tasas de interés y haciendo que la política monetaria sea más restrictiva, al mismo tiempo se limita la posibilidad de que el dólar suba. Hay un incentivo a colocar en moneda nacional, hay un incentivo porque la tasa de interés está alta, está con una inflación de 4,71, las letras de regulación monetaria están dando un 9%, y el 9% implica una tasa real positiva de más de 4% por encima de la inflación. Eso es algo muy positivo para el ahorrista. Eso hace de que se desincentive la demanda por el dólar, y en última instancia hay muchos que han vendido dólares y colocado en moneda nacional. Pero respecto a la cotización del dólar, a mí también me gusta hacer referencia a lo que está pasando en el mundo y lo que pasó en el último tiempo en el mundo. En Brasil, hace 2 años que ha bajado el tipo de cambio, lo mismo que en el Uruguay. O sea que en México la pendiente de precio es peor a la del Uruguay, ha bajado más que en el Uruguay. Hay razones que afectan el valor del dólar que son internacionales, que se refieren fundamentalmente a lo que pasa en el país de origen de esa moneda, o sea, en Estados Unidos, que está con una inflación también alta, tratando de combatirla a través de la suba de la tasa de interés, que la subieron al tope máximo de 5,5%, pero que eso también afecta el tipo de cambio en la misma dirección que está pasando en Brasil, en Colombia, en México, en Uruguay y en los países asimilados. O sea que el valor del tipo de cambio viene dado. Es muy difícil que un país se ponga al frente de una tendencia mundial y diga acá el dólar tiene que valer esto o tiene que valer lo otro. Por otro lado, en el sector agropecuario, al cual pertenezco también, hay una muy buena cantidad de insumos que se pagan en dólares americanos. O sea que la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos del agro está fundamentalmente en lo vinculado con la mano de obra y con el pago de la energía, sobre todo en los campos que son intensivos en energía. O sea que hay una buena parte de los insumos del agro que se pagan en dólares y por lo tanto ahí no es tan negativo el efecto del precio del dólar actual. Desde Caraguatá, desde Tacuarembó, Agroservicios Caraguatá, con ferias mensuales
los primer viernes de cada mes, distinguida oferta de ganados para reposición y también buenas alternativas de negocios a frigoríficos. Desde el norte, Agroservicios Caraguatá.